En un mundo donde la polarización y la crítica está a la orden del día, debido en gran parte a la irrupción de las redes sociales en nuestra sociedad, el tenis nos ha quedado al margen de toda esta polarización, de toda esta crítica que actualmente pues está experimentando el jugador brasileño Joao Fonseca después de haber realizado unas declaraciones posteriores al partido en el que perdió frente a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami. Y es que si había una gran expectación por ver ese partido entre la joven promesa brasileña y el mejor jugador de tenis en la actualidad, lo cierto es que ese partido pues se ha visto empañado en este caso por las declaraciones posteriores que realizó el jugador carioca tras haberse enfrentado en este caso en un plazo de algo más de una semana tanto a Yannick Sinner como a Carlos Alcaraz, las dos mejores raquetas del mundo. Y el hecho de que le hayan preguntado a Joao Fonseca por las comparaciones en cuanto a nivel de tenis y en cuanto a recursos tenísticos de ambos tenistas, sus declaraciones no han pasado inadvertidas en este caso para nadie, y esto ha provocado pues que cierto sector, mayoritariamente grandes fans del tenista italiano Yannick Sinner, hayan estallado en las redes sociales contra el jugador carioca por el hecho de haber realizado en este caso una serie de declaraciones que según ellos estaban menospreciando en este caso el juego y el talento de Yannick Sinner con respecto al de Carlos Alcaraz. Y esto al final lo que demuestra es que un deporte tan bonito como es el tenis, en el que tú puedes ser fan de un tenista, como es mi caso, por ejemplo, de Carlos Alcaraz, no implica el hecho de que tengas que denostar o desprestigiar las hazañas que pueda realizar, por ejemplo, su principal enemigo, como es Yannick Sinner, sino que al final un deporte como es el tenis, donde siempre se ha mostrado un gran respeto, sobre todo entre las grandes rivalidades de los mejores tenistas de la historia, como por ejemplo era el caso de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, que ambos después han mantenido una gran relación fuera de la pista, pese a que dentro de ellas intentaban sobre todo destruir a sus rivales. Lo cierto es que ahora pues esta nueva generación de fans que ha salido por supuesto tras la irrupción en este deporte de Carlos Alcaraz y de Yannick Sinner está provocando quizás que haya unas críticas o sobre todo un fanatismo absolutamente desmedido en un deporte que antes yo creo que no lo tenía, y culpa de ello también por supuesto está en las redes sociales y en el hecho de ser absolutamente fanático de un jugador sin reconocer por supuesto que hay otros grandes jugadores en el circuito ATP que cuando ganan a tu jugador favorito pues quizás también merece la pena reconocer el gran talento que tienen. Pero ¿qué es lo que ha pasado realmente con las declaraciones de Joao Fonseca? ¿Por qué han generado tanto hate ahora en el jugador brasileño? ¿Son realmente acertadas lo que ha dicho Joao después de comparar a Yannick Sinner y a Carlos Alcaraz? Pues quédate porque en el vídeo de hoy vamos a tratar de analizar estas declaraciones y por qué se ha generado esta oleada de críticas hacia el jugador brasileño. Pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante del tenis, si te gusta este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal, la segunda es que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y dejes también un buen like a este vídeo para que pueda llegar a más gente, y la tercera es que hypees el vídeo para que conozcan este canal y sobre todo me dejes en los comentarios qué te han parecido esta oleada de críticas que está recibiendo ahora Joao Fonseca tras sus últimas declaraciones sobre la comparación de estilos de Yannick Sinner y Carlos Alcaraz. La gran expectativa de este Masters 1000 de Miami en esta primera ronda del torneo era ver el debut de Carlos Alcaraz frente a una de las jóvenes promesas que está llamada a ser en este caso el principal rival tanto del propio Carlos como de Yannick Sinner en lo que podría constituirse el nuevo Big Three en el tenis. Y aunque todavía el jugador brasileño le queda
mucho por llegar al nivel de estos dos tenistas. Lo cierto es que a medida que van pasando los torneos parece que el jugador carioca pues poco a poco puede seguir mejorando, puede seguir progresando y quizás en el futuro pueda estar compitiendo de tú a tú frente a las dos mejores raquetas del circuito actual. Sin embargo, el partido fue bastante solvente por parte de Carlos Alcaraz, donde mostró su gran variedad tenística, su gran nivel actual y por qué tan solo ha perdido un partido en este 2026. Y aunque el resultado o el marcador final no reflejase en este caso suficientemente la superioridad del tenista murciano, lo cierto es que vimos una de las mejores versiones de Carlos Alcaraz para doblegar al tenista brasileño. Un Joao Fonseca que venía sobre todo con una enorme confianza después de haber realizado un gran papel en el Masters 1000 de Indian Wells, donde alcanzó la mejor ronda de su carrera deportiva en un Masters 1000 y el que puso en complicaciones sobre todo a Jannik Sinner, ya que el tenista italiano tan solo pudo doblegar al brasileño en dos tiebreaks absolutamente igualados, demostrando que si seguía manteniendo ese mismo nivel, pues en el futuro podía competir, ¿no? Con estas dos raquetas. Y lo cierto es que ayer, pues sí que bajó algo sus prestaciones el jugador brasileño, quizás también fruto de la presión que tenía en el circuito, o en este caso en la pista, puesto que la gran mayoría del público, por increíble que parezca, iba en este caso con Joao Fonseca debido a la gran comunidad brasileña que está instalada en Miami, y eso provocó que quizás pues el jugador brasileño no estuviese 100% concentrado o comprometido en este caso con el partido. Sin embargo, vimos a un gran Joao Fonseca, pero es que la superioridad tenística de Carlos Alcaraz ahora mismo con respecto al jugador brasileño es más que evidente. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, cuando le preguntaron a Joao Fonseca por las diferencias en cuanto a tenis de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pues sus declaraciones en este caso han generado una polémica que desde mi punto de vista es totalmente desmesurada, ya que yo creo que las palabras que ha tenido en este caso el jugador brasileño para Yannick y para Carlos Alcaraz se han malinterpretado por el hecho de haberles comparado o de haberles en este caso calificado de una forma que para muchos es totalmente errónea y que en este caso pues está menospreciando el talento que tiene, perdón, Jannik Sinner. Y esto es lo que dijo el tenista brasileño cuando le preguntaron cuáles eran las diferencias que él había experimentado de jugar con Jannik Sinner y jugar con Carlos Alcaraz. Esto es lo que dijo. Creo que Alcaraz tiene más recursos que Sinner. Sinner es más como un robot que simplemente golpea la pelota y lo hace todo a la perfección. Carlos puede hacerlo todo. Puede usar el top spin, golpear la pelota con fuerza, tiene buen movimiento, sube a la red. Es más difícil entender su juego. Pues estas declaraciones que ha realizado el tenista brasileño, comparando en este caso el estilo de juego de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, han provocado que sobre todo en este caso el grupo de fans o el grupo de aficionados que apoya incondicionalmente al tenista italiano pues hayan postulado en contra del jugador brasileño y lo hayan criticado hasta la extenuación, ya que consideran que en este caso pues está menospreciando como tenista a Jannik Sinner, comparándolo única y exclusivamente como un robot y señalando pues que quizás Joao Fonseca tenía que haber dicho en este caso pues que Jannik Sinner también tiene un gran talento para el tenis. Está claro pues que al final Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tienen un estilo de juego bastante diferente. Yo considero que en este caso Joao Fonseca lo que pretendía reflejar es que al final jugar ante estos dos tenistas, pues lógicamente es algo muy importante para él y para su carrera deportiva y para seguir creciendo, pero que al final pues te tienes que adaptar o cambiar un poco también tu estilo de juego para intentar doblegarles. No ha dicho nada fuera de lo común, considero que al final Carlos Alcaraz pues tiene muchos más registros tenísticos que Jannik Sinner. Sin embargo, Jannik pues quizás sí que puede ser algo más consistente en este caso que Carlos Alcaraz, pero eso no implica que ni Jannik Sinner sea mejor o peor que Carlos. De hecho, yo creo, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho más el tenis de Carlos Alcaraz, básicamente porque ofrece un mayor espectáculo al público por, como decimos, esa variedad de registros que tiene y sobre todo esa facilidad para hacer fácil, en este caso, lo imposible.
Yannick Sinner, pues sobre todo tiene un juego muy estructurado en el que se basa también, por supuesto, en esa superioridad desde el fondo de pistas, gracias a una derecha absolutamente demoledora y un gran revés y un gran saque. Pero sí que veo que, por ejemplo, el tenista italiano, que él mismo también ha reconocido, pues tiene que intentar sobre todo variar un poco su juego si quiere doblegar a Carlos Alcaraz, porque Carlos Alcaraz al final cuando te enfrentas a él, como dicen todos los tenistas, no sabes muy bien cómo te va a jugar, o sea, es un juego, como dice el propio Joao Fonseca, mucho más difícil de entender porque en cualquier momento del punto pues te puede hacer una dejada, te puede meter en este caso un revés cortado, te puede subir a la red, en definitiva estás un poco a la expectativa, ¿no? De lo que va a hacer el tenista murciano y quizás pues Sinner su juego es un poco más predecible, pero eso no significa que sea menos eficaz que el de Carlos Alcaraz porque no olvidemos que Yannick Sinner ha ganado 4 Grand Slams, ha ganado numerosos Masters 1000, ha ganado 2 veces la Copa de Maestros, con lo cual no estamos hablando de un cualquiera. Y parece pues que esas declaraciones de Joao Fonseca, en este caso, desde el punto de vista de los fans de Yannick Sinner, pues han saltado realmente mal y sobre todo en Twitter han empezado en este caso a criticarle de forma feroz diciendo que el Joao Fonseca en este caso no tiene nivel para enfrentarse a Yannick Sinner ni a Carlos Alcaraz y que quizás lo que tendría que hacer es en este caso dedicarse a mejorar su juego y no a criticar en este caso el de Yannick Sinner. Yo como digo, la verdad es que a mí me están pareciendo totalmente desmesuradas estas críticas y considero que al final Joao Fonseca ha intentado un poco pues comparar los juegos o las estrategias o el nivel tenístico en este caso de Yannick Sinner y Carlos Alcaraz sin desprestigiar a ninguno de los dos. Pero bueno, ya sabemos cómo es ahora mismo la sociedad actual, como cualquier opinión que se salga un poco de la lógica o de lo que está previamente establecido parece que va a sentar muy mal a la gente y por lo tanto van a ir a machacarte. Y ahora mismo pues estoy convencido de que Joao Fonseca no va a hacer ninguna declaración más después de todo el hate que está recibiendo, que a mí, como decimos, me parece totalmente ilógico e irracional. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y sobre todo comentarme qué os ha parecido el hate que está recibiendo Joao Fonseca por hacer unas declaraciones donde comparaba en este caso el juego de Yannick Sinner y Carlos Alcaraz. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.